Este es un tema muy profundo, delicado y complejo, pero también es uno de los más importantes para comprender gran parte de la historia del mundo. Así que con esto arrancamos nuestra nueva sección, Pueblos Eternos. ¿Por qué los judíos han sido perseguidos durante siglos? La historia que nadie se atreve a contar. Hay una pregunta que ha recorrido los siglos. ¿Por qué un solo pueblo ha sido perseguido, odiado, expulsado, y hasta exterminado tantas veces en la historia? Los judíos han sido víctimas de inquisiciones, pogromos, discriminación, falsas conspiraciones, y genocidios. Pero también han sido pioneros en la ciencia, la medicina, la economía, la música y la filosofía. ¿Quiénes son realmente los judíos? ¿Por qué han sido tan odiados y tan admirados al mismo tiempo? Hoy, vamos a sumergirnos en una historia milenaria, una historia llena de dolor, genialidad, traición y supervivencia. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos no son simplemente un grupo religioso, son un pueblo, una etnia, una cultura y una identidad milenaria. Su origen se remonta a Abraham, unos 1800 años antes de Cristo, en la región de Canaán, lo que hoy es Israel y Palestina. Creen en un solo Dios, el primer gran monoteísmo del mundo antiguo, y tienen como texto sagrado la Torá. A lo largo del tiempo, fueron esclavos en Egipto, luego liberados según la tradición por Moisés, y establecidos como pueblo en la tierra prometida. Primeras persecuciones. En la antigüedad, los judíos fueron invadidos por babilonios, persas, griegos y romanos. Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y provocaron la diáspora judía, el exilio masivo a distintas partes del mundo. Desde entonces, los judíos han sido un pueblo sin tierra, pero con una fuerte identidad religiosa y cultural. El nacimiento del odio antisemita. Con la llegada del cristianismo, el odio hacia los judíos tomó un giro religioso. Fueron acusados de haber matado a Jesús, una creencia que provocó siglos de violencia religiosa. En la Edad Media, fueron culpados por todo, por plagas, crisis económicas, incendios y cualquier tragedia. Se les prohibió tener tierras y oficios, lo que llevó a muchos a especializarse en comercio y préstamos, actividades que también alimentaron el odio. En muchos países europeos fueron forzados a usar distintivos, vivir en barrios separados, guetos, y pagar impuestos especiales. Pogromos, expulsiones y la Inquisición. Fueron expulsados de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306, y de España en 1492. En Europa del Este, especialmente en Rusia y Polonia, sufrieron pogromos, masacres sistemáticas por motivos religiosos y racistas. La Inquisición española persiguió a los judíos conversos, llamados marranos, acusándolos de practicar su fe en secreto. El mito del poder judío. Durante siglos surgieron conspiraciones que decían que los judíos controlaban el dinero, los gobiernos, la prensa. En 1903 se publicó un falso documento llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, que supuestamente revelaba un plan judío para dominar el mundo. Todo era mentira, pero ese texto fue usado para justificar violencia y odio, incluso por Hitler. El Holocausto, la tragedia más oscura. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis llevaron el odio antisemita a su extremo. 6 millones de judíos fueron exterminados en campos de concentración como Auschwitz. Este genocidio no solo fue brutal, fue industrial. Un asesinato sistemático, organizado con frialdad, como si fueran números. El Renacimiento y el Estado de Israel. Después del Holocausto, en 1948, se fundó el Estado de Israel, como un hogar para el pueblo judío. Esto provocó nuevas tensiones, especialmente con los pueblos árabes y palestinos que vivían en la región. El conflicto israelí-palestino es otro capítulo largo, complicado y profundamente doloroso, pero es importante distinguir entre la política del Estado de Israel y el pueblo judío en general. Curiosidades que no sabías de los judíos. Son solo el 0.2% de la población mundial, pero han ganado más del 20% de los premios Nobel. El primer país donde los judíos tuvieron derechos civiles plenos fue Estados Unidos. Muchos genios judíos han cambiado el mundo: Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx, Bob Dylan, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, entre otros.
Hay judíos ultraortodoxos que no usan electricidad en sábado, y judíos seculares que ni siquiera creen en Dios, pero siguen siendo parte del pueblo. En algunos países de África, India e incluso China, también hay comunidades judías antiguas. Una historia de resistencia y genialidad. A lo largo de la historia, los judíos han sido perseguidos, expulsados, asesinados y calumniados. Pero también han sobrevivido, resistido y contribuido al mundo de forma descomunal. Son el símbolo viviente de que una identidad puede resistir miles de años, incluso sin territorio, sin ejército y sin aliados, solo con la fuerza de su historia, su fe, su cultura, y su voluntad de seguir adelante. No te pierdas los capítulos de esta nueva sección. Pueblos Eternos. Si te gustó, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo episodio.